Está grabando, ¿cierto? Sí te salió. Sí, Ok, listo. Bueno, la sesión de hoy, o lo que nos reúne hoy, es la fisiopatología de la litiasis renal. Esta sesión, como dije anteriormente, o sea, te quiero dar como que un enfoque clínico, porque la fisiopatología de la litiasis renal sola es como que cortico, fácil, pero ya la aproximación clínica sí le da como que más valor a la sesión. Entonces, dentro de los objetivos de la sesión, tenemos que hay tres objetivos principales. El principal objetivo, o sea, porque fueron lo que ustedes dieron en las clases, es identificar la epidemiología de la litiasis renal. Ese es como que el objetivo macro. Pero también hay otros objetivos que es, perdón, el primer objetivo es identificar la epidemiología de la litiasis renal. El segundo objetivo es reconocer la fisiopatología de la litiasis renal, que es como que lo que nos vamos a enfocar un poquitico más. Y finalmente, quiero que realicemos una aproximación clínica del tratamiento y del diagnóstico de la litiasis renal. Bueno, comenzando con la epidemiología, tenemos que en Colombia es la causa de 13 de cada 1000 egresos hospitalarios. Es decir, de cada 1000 personas que salen de un hospital, sí, de cada 1000 personas que salen de un hospital, 13 salen por litiasis renal. O sea, esta patología me va a afectar más comúnmente a los hombres que a las mujeres por factores genéticos que comentaré más adelante y hasta cierto punto anatómicos, o sea, ya se lo comentaré más adelante. Las mujeres tienen un pico de incidencia en la quinta década de la vida, es decir, de entre los 40 y 50 años, esa vendría siendo la quinta década de la vida. Y este pico de incidencia va a estar dado por el proceso de la menopausia, o sea, el dejar de liberar pues toda la carga hormonal que venían liberando hace pocos años y pasarse más hacia una carga estrogénica. En Colombia, más del 70% de las personas afectadas por esta enfermedad se encuentran entre los 15 y 45 años. Y esto me pone la litiasis renal como un problema que me va a afectar a las personas que se encuentran en edad laboral, lo que lo convierte también en un problema como que mucho más, pues por decirlo así, importante, porque me afecta a personas que se encuentran en edad productiva o edad laboral. En Europa Occidental, o sea, España, Portugal, por ahí más o menos tirando hacia Occidente, en Europa Occidental hay una incidencia del 0,5%. Es decir, si tenemos 200 personas, de esas 200 personas, en cierto lapso de tiempo, que por cierto, eso no aclararon en qué lapso de tiempo, si tenemos 200 personas, de esas 200 personas, una en un lapso de tiempo determinado, supongo que hace referencia a un año, una me va a desarrollar litiasis renal. La prevalencia de la litiasis renal es del 5 al 12%. La prevalencia hace referencia a cuántas personas tienen esta patología al mismo tiempo. Como la litiasis renal no es una patología que sea aguda, es decir, me da hoy, mañana la resuelvo, sino que es algo más crónico, la prevalencia, es decir, las personas que van a tener esa patología al mismo tiempo, va a ser alta, es decir, del 5 al 12%. Si tenemos 100 personas, o sea, si tomamos 100 personas de Europa Occidental, aproximadamente 5 a 12 personas de esas 100 van a tener litiasis renal. Y la tendencia a la recidiva es del 50% a los 5 años. Es decir, si tenemos 100 personas que han tenido litiasis renal, dentro de 5 años, si volvemos a ver esas 100 personas, lo más probable es que aproximadamente el 50% de esas personas tenga otra vez litiasis renal o haya tenido en ese transcurso de tiempo litiasis renal nuevamente. Pasa lo mismo, pero con una tendencia a la recidiva del 75% a los 25 años. Si tomamos las personas, o sea, 100 personas que hayan tenido litiasis renal, las miramos dentro de 25 años,
El 75% de las mismas volvió o sea, 75% de esas 75 personas de las 100, o sea, volvió a tener litiasis renal dentro de ese lapso de tiempo, lo que lo convierte en una patología que tiene una alta tendencia a la recidiva, digámoslo así, una incidencia algo alta, porque 0,5% es alta, y una prevalencia que sí es, pues, poquitico alta, 5 al 12% es alta para una patología. Y datos de Estados Unidos indican que que hasta 19% de los varones y 9% de las mujeres desarrollarán al menos un cálculo renal a lo largo de su vida. Y esto reafirma lo que dije anteriormente, de que la litiasis renal es más común en varones que en mujeres. ¿Tienes alguna pregunta? ¿O todo bien? Todo bien. Dale, listo. Cuando tengas alguna duda me puedes preguntar. Sigo. Aquí está la genética. Bueno, en cuanto a la genética, ya había comentado que la litiasis renal era más común en los hombres y tenemos que últimamente se han descrito mutaciones de 4 genes del cromosoma X que se asocian a la litiasis renal. Y pues como ya, o sea, ya pues hemos venido como que repasando a lo largo de los semestres, sabemos que los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma y las mujeres tienen dos cromosomas X. Es decir, si una mujer tiene, supongamos, una mujer tiene un cromosoma X defectuoso o tiene cierta variación en el cromosoma X que da lugar a proteínas anómalas, ella va a poder suplir la información dañada, por así decirlo, con la información del otro cromosoma que seguramente estará bien. En cambio, los hombres solamente tienen un cromosoma X. Es decir, si la información en ese cromosoma X está dañada, se tiene que quedar con esa información dañada y pues tienen que producir esas proteínas así como las tienen porque no tienen de dónde más sacar información. Entonces, las 4 mutaciones que se han descrito en el cromosoma X son la mutación OLCR, que está en el brazo corto del cromosoma X, perdón, el brazo largo del cromosoma X, la mutación CLCN5, y ambas mutaciones favorecen las litiasis cálcicas. Las mutaciones que van a favorecer las litiasis de ácido úrico son las PRPS y la HPGRT. Eh, Pues, o sea, por esta razón, por lo que comenté ahora, es que las litiasis, o sea, los factores genéticos de la litiasis, predisponen a que los hombres sean los más, tengan mayor incidencia y mayor prevalencia de litiasis renal que las mujeres. También tenemos que aproximadamente un 30% de los pacientes con litiasis renal tienen un familiar de primer grado con antecedentes de esta enfermedad. Esto es una asociación fuerte, o sea, estadísticamente hablando, es una asociación fuerte, lo que nos habla que hay un factor genético, o sea, nos confirma esto de acá abajo, nos dice que hay un factor genético que está subyacente a todo esto. Ya dejando atrás la genética y la epidemiología, vamos a pasar a hablar de los cálculos renales como tal. Entonces, tenemos que los cálculos renales son estructuras cristalinas, punto. O sea, los cálculos renales son estructuras cristalinas y ahí vamos a partir para explicar la fisiopatología como tal. Estas estructuras cristalinas de los cálculos renales, o sea, los cálculos renales, están compuestos por un 20% de carbohidratos y un 60% de proteínas. Ahí nos queda faltando el 20%. Este 20% que está faltando, este, va a estar dado por sustancias diversas. Y estas sustancias diversas, principalmente iones, son las que le van a dar el nombre y las características, pues, sí, las características con las que los conocemos clínicamente a los cálculos renales. Como dije, los cálculos son estructuras cristalinas y estos cristales poseen iones. Y estos iones, ahorita que vayamos viendo un poquitico, que vayamos ahondando un poquitico más en la fisiopatología, vamos a ver que los iones son muy importantes para la formación del cálculo. Bueno, la pregunta
de dónde se forman los cálculos parece simple, pero no lo es. Se sigue estudiando incluso hoy día en dónde se forman los cálculos. Hay distintas corrientes. Algunos dicen que los cálculos se forman en los uréteres, otros dicen que se forman en, en la médula renal, otros dicen que se forman en la pelvis, etcétera. O sea, hay distintas corrientes. Sin embargo, la que tiene mayor fuerza, por así decirlo, es esta. O sea, se cree que el origen primario, o sea, la corriente que tiene más fuerza, es la que afirma que se cree que el origen primario de los cálculos renales es el intersticio medular. Sabemos que el riñón tiene una corteza, que es la zona como que más externa, y una médula, que es la zona más interna. En la médula vamos a encontrar las columnas renales, que son tejido cortical que se mete dentro de las pirámides. Las pirámides son, pues, estas estructuras, o sea, piramidales que se ven ahí. Bueno, o sea, se cree que el origen primario, o sea, el primer paso para la formación de los cálculos va a ser, o sea, se va a dar en el intersticio renal. Y que luego estos cristales, que son los cálculos, son cristales, esos cristales luego se dirigen a la papila, perdón, y cuando llegan a la papila, erosionan la pared de la papila. A rayar un poquitico. O sea, los cálculos se fueron por aquí, supongamos. Vamos a coger otro color. Los cálculos se fueron por aquí, en negro. Obviamente son más pequeños. Se fueron por aquí y van cayendo. O sea, siguen pues todo el transcurso de la nefrona y tal, y quedan acá a la papila renal. Cuando caen en la papila renal, ahí, o sea, por efectos físicos más que todo, o sea, contacto y la vaina, van a erosionar el tejido que se va a encontrar en la papila renal. Al erosionar el tejido que se encuentra en la papila renal, van a crear un espacio en el cual se van a poder depositar. Una vez que se depositan ahí, forman placas. Estas placas histológicamente se conocen como placas de Randall. Las placas de Randall son acúmulos de cristales en las papilas renales. Punto. Es eso. Cuando les hablen de placas de Randall, ya saben que son acúmulos de cristales o cálculos en las papilas renales. Bueno, una vez, o sea, el- una vez los cálculos, o bueno, los cristales como tal llegan acá y se depositan, ellos deben ir creciendo, porque cuando llegan acá y se depositan, tienen un tamaño como que algo pequeño. Y la forma como los cristales en general, o sea, una propiedad intrínseca de los cristales, es que ellos crecen por nucleación. Los cristales son como subunidades, supongamos. Esta es una subunidad, esta es otra subunidad, esta es otra subunidad. Estos son los cristales. Los cristales, ellos se unen. O sea, llega un punto en el que la solubilidad de la sustancia es tal que ellos deben unirse. Ellos, o sea, las fuerzas intermoleculares que ellos poseen los hacen unirse. El proceso en el cual se une una subunidad con otra subunidad se conoce nucleación. Entonces, los cristales crecen o aumentan su tamaño por acúmulos de subunidades. Este proceso se conoce nucleación. Se conoce como la nucleación. ¿Me he dado a entender hasta ahí o quieres que repita algo? O sea, nucleación es cuando se une una subunidad con otra subunidad. Exacto, o sea, le digo subunidad, pero, o sea, sí, es una subunidad. O sea, como que un cristal pequeño se une con otro cristal pequeño para formar un cristal más grande. Y eso se le llama nucleación. Eso se llama el proceso de nucleación, porque es un cristal y, pues, o sea, eso es una propiedad intrínseca de los cristales en general. Ok, gracias. Listo. Bueno, acá abajo dice que la conjunción de múltiples fragmentos da lugar al cálculo clínicamente importante. Un cálculo es clínicamente importante, bueno, eso lo veremos más adelante, clínicamente importante cuando me provoca dolor o hematuria. Eso es como que o sea, las presentaciones clínicas del cálculo, pero ya eso hablaremos más adelante. El punto es
que o sea, cristales pequeñitos se unen con cristales pequeñitos para formar cristales más grandes, y eso es lo que me da lugar al cálculo que es clínicamente importante. Y aquí dice que los cálculos, o sea, los cálculos como tal, o sea, los clínicamente importantes, se forman en las papilas renales y luego se dirigen, o sea, se rompen y se dirigen corriente abajo y, o sea, se forman por acá, esta es la papila renal, negro, esta es la papila renal, se forman por aquí, se rompen de la base en la que estaban y comienzan a caer. Puede ser un cálculo tan grande que ni siquiera entre por la pelvis, o sea, se queda acá, hasta atascado, puede ser un cálculo así de grande, puede pasar, como puede ser un cálculo pequeño que se queda atascado acá en el urétero, en cualquiera de los tres estrechamientos. Son como que varias opciones y tal, o sea, depende del tamaño del cálculo. Bueno, hay varios tipos de cálculos renales. Seguramente se me habrán pasado varios, porque, o sea, son varios tipos de cálculos, pero los cuatro, bueno, los cinco más importantes son estos que están acá. Entonces, tenemos los cristales que provienen de las sales de calcio, que vendrán siendo los cristales de oxalato de calcio y los cristales de fosfato de calcio. Estos dos son los más comunes, los de oxalato de calcio y los de fosfato de calcio. En ese orden de ideas sabemos que, o sea, podemos inferir que el calcio es como que una molécula importante para la formación de los cálculos. Eso lo veremos, o sea, más adelante que en la fisiopatología hablaré un poquitico más sobre el calcio. Bueno, el otro tipo de cálculos renales son los de estruvita, que se forman únicamente con bacterias que poseen la enzima ureasa. Los cálculos de ácido úrico, que como características principales que son de color rojizo, y los cálculos de cristalina, que también como característica principal es que son de color amarillo. Esos son como que los cinco tipos de cálculos más comunes, por así decirlo. Entonces, ya ahondando en la fisiopatología como tal, tenemos que el proceso de formación de cálculo es como está representada acá, es una balanza entre la solubilidad y la precipitación de las sustancias. Si tenemos una sustancia que es altamente soluble, las moléculas van a estar separadas unas de otras y por lo tanto no se van a unir. Si tenemos una sustancia o sea, que tiene una solubilidad baja, tenemos que las moléculas se van a juntar unas con otras y eso va a permitir que se dé el proceso de nucleación y se dé la precipitación de las sustancias. ¿Quedó claro eso ahí? O sea, eso es como que el factor más importante, por así decirlo, o lo que ¿Puedes nos va a repetir, permitir porfa? esto. Si tenemos una sustancia altamente soluble, la borra esa raya que quedó maluca. Tenemos una sustancia altamente soluble, significa que las moléculas van a estar separadas unas de otras. Y por lo tanto, la probabilidad de que una molécula se una con la otra, o sea, de que esta molécula, por ejemplo, estas dos moléculas se unan, va a ser muy baja porque están muy separadas. En cambio, si tenemos una sustancia, una solución que tenga una solubilidad baja, las sustancias, las moléculas van a tener o van a estar mucho más cercas una de la otra. El hecho de que estén unas más cercas o sea, el hecho de que estén más cercas en general, el hecho de que estén más cercas, va a facilitar el hecho de que las fuerzas intermoleculares de esta sustancia, con esta sustancia, o sea, va a facilitar de que las fuerzas intermoleculares acerquen estas sustancias y las precipiten. Si la solubilidad es baja, las moléculas van a estar más cerca. Si están más cerca, hay mayor probabilidad de que se junten y se precipiten. La precipitación hace referencia al pasar de un estado líquido a un estado sólido.
Las moléculas o sea, pasan de su fase líquida a su fase sólida y me forman ya, pues, o sea, por proceso de nucleación y la vaina, me forman ya cálculos. Y eso es lo que se ve. Pero para que haya precipitación se necesita una solubilidad baja. Se necesita que la solubilidad de la sustancia sea baja. Entonces, una solubilidad alta es un factor protector y una solubilidad baja me permite la precipitación. ¿Me di a entender o sea, o no me di a entender? Sí, ya, gracias. Dale, listo. Entonces, como pilares fundamentales de este principio, tenemos que hay distintos factores, por así decirlo, o tres factores principales que me van a afectar la solubilidad. ¿Cuáles son? El pH. El pH es una medida logarítmica inversa de la concentración de hidrogeniones. ¿Me explico? Entre más alto sea el pH, menor concentración de hidrogeniones hay. Menor concentración de hidrógeno hay. Entre más bajo sea el pH, mayor concentración de hidrogeniones hay. Entonces, cuando el pH es bajo, se dice que estamos ante un pH ácido. Cuando el pH es alto, se dice que estamos ante un pH alcalino. pH alcalino posee baja concentración de hidrogeniones y un pH ácido posee alta concentración de hidrogeniones. Estos hidrogeniones, los hidrogeniones son como moscas, por así decirlo. O sea, los hidrogeniones se unen a todo lo que esté por ahí dando papaya o que tenga un pedazo en el que se pueda unir, ellos vienen y se unen. Entonces, el pH es un factor que me puede dar lugar a una disminución de la solubilidad de la sustancia, así como también puede equilibrar la solubilidad de la sustancia. La temperatura, eh, o sea, la temperatura fisiológicamente no varía, o sea, no es que varíe la temperatura de la orina, digamos. O sea, fisiológicamente o clínicamente eso no es que varíe mucho. Sin embargo, la temperatura, pues por energía cinética, eh, puede que una molécula se mueva más lenta o más rápida dependiendo de la temperatura. Entre más alta sea la temperatura, una molécula se va a mover más rápido. Si una molécula se mueve más rápido, es menos probable que se una con otra molécula. Si una molécula, o sea, si la temperatura es baja, una molécula es más, o sea, es probable que una molécula se una con otra molécula porque irá más lento y las fuerzas intermoleculares tendrán más tiempo para actuar. En cuanto a la concentración, pues, o sea, la concentración ya es como que un concepto ya más, este, ¿Puedes repetirlo de la temperatura, porfa? Es que como que se te entrecortó. listo. Entonces, pH ya. En cuanto a la temperatura, como dije, la temperatura fisiológicamente no varía, no cambia. O sea, la orina siempre va a tener una temperatura y eso no es algo como que, o sea, un paciente, o sea, nosotros no le medimos la temperatura a la orina del paciente porque sabemos que va a ser siempre la misma. Sin embargo, eh, en el proceso molecular, tenemos que si hay una temperatura baja, las moléculas se van a mover más lento. Y el hecho de que una molécula se mueva más lento significa que hay mayor probabilidad de que se una una molécula con otra molécula. ¿Por qué? Porque al ir la molécula lento, va a haber mayor tiempo, va a haber una mayor ventana de tiempo, por así decirlo, en el que las fuerzas intermoleculares de las distintas moléculas actúen, o sea, de que se atraigan.
En cambio, si tenemos una temperatura más alta, las moléculas van a ir más rápido por energía cinética en ambos casos. Si va más rápido, hay menor probabilidad de que estas moléculas se unan, porque al ir más rápido, una molécula con otra molécula al ir más rápido, las fuerzas intermoleculares van a tener una menor ventana de tiempo en la cual van a poder actuar y no se va a dar el proceso de unión que va a llevar al proceso de nucleación. ¿Sí me di a entender? Sí, entendido. Listo. Igual como te dije, la temperatura no es algo que varíe. La temperatura es fija, fisiológicamente y clínicamente hablando. Bueno, pasando ahora al tema de la concentración, tenemos que entre mayor sea la concentración de una sustancia, hay mayor probabilidad de que una sustancia se precipite. ¿Por qué? Porque al haber una mayor concentración, supongamos que tenemos dos cuadros. En este cuadro, o sea, estos cuadros supongamos que son del mismo tamaño. Obviamente no lo son, pero supongamos que son del mismo tamaño. Si en este cuadro metemos 2, 3, 4, 5, 6 peloticas, y en este cuadro metemos dos peloticas, hay mayor probabilidad de que en este cuadro, en el cual las sustancias están más concentradas, hay mayor probabilidad de que estas sustancias se unan unas con otras. Mientras que en este cuadro, como hay menor concentración, hay menor probabilidad de que estas dos sustancias se unan. Sí me voy a entender. Sí, Listo. Entonces, los factores principales son pH, temperatura, siempre del mar. Los factores principales son pH, temperatura y concentración. De eso va a depender la solubilidad y o sea, la solubilidad y el hecho de que lleve a ser la precipitación de las sustancias. Esos son como que el pilar fundamental, como está demostrado acá en la figura. Sin embargo, hay otros factores que me van a permitir o que me van a hacer, por así decirlo, protectores, me van a permitir la solubilidad. De ahí otros factores que me van a permitir la precipitación. Vamos por acá. O sea, aquí, para que de pronto entiendas un poquitico el esquema, el cuadrito gris que está acá arriba hace referencia a cristales de oxalato. Entonces, lo que está acá, o sea, los factores protectores son los que están en solubilidad para los cristales de oxalato. Mientras que aquí, precipitación vendrá siendo como que los factores que me llevan hacia la formación de cálculos, y cristales de oxalato vendrá siendo como que el tipo de cristal. Bueno, igual ya ahí pues como que lo vamos explicando mejor. Bueno, en cuanto a los cristales de oxalato, tenemos que los factores protectores o que me dan mayor solubilidad a la solución para impedir la formación de cristales de oxalato. Acá, mira, acá, acá están los tipos de cristales. Nos estamos enfocando en los cristales de oxalato y cristales de fosfato, que son pues dos tipos de cristales cálcicos que son los más comunes, como para contextualizar. Entonces, ambos son cristales tipo cálcicos, pero estos son de oxalato y estos son de fosfato. Entonces, los factores protectores contra los cristales de oxalato vendría siendo la proteína Tan-Horsfall. Si sabes qué es la proteína de Tan-Horsfall, ¿cierto? ¿O no? Yo creo que ya se lo dieron, creo. No sé. ¿Aló? Sí, sí me escuchaste. Anudar grabación, pues. Entonces,
Como dije anteriormente, la proteína Tan-Horsfall es un inhibidor de la agregación, o sea, va a impedir que unas moléculas se junten con otras, pero solamente actúa en el caso de los cristales de oxalato, o sea, solamente es un inhibidor de la agregación de cristales de oxalato. La nefrocalcina tiene la misma función de la proteína Tan-Horsfall, o sea, impide la agregación de cristales de oxalato, o sea, impide que se junten. Los glucosaminoglicanos, los glucosaminoglicanos, pues impiden la formación de cristales de oxalato y en general de los demás cristales, también los de fosfato, porque los glucosaminoglicanos, como yo creo que el doctor Valencia la habrá dicho muchas veces, son unos agentes osmóticos fuertes, entonces me van a traer mucha agua. Y al atraerme mucha agua van a aumentar, o sea, va a aumentar el volumen de agua. Al aumentar el volumen de agua, la solubilidad aumenta. Es decir, las moléculas se van a separar unas de otras. Y entonces, o sea, impiden de esa forma que se formen cristales. Esto en cuanto a los de oxalato. Ahora, en cuanto a los cristales de fosfato, los factores protectores son magnesio, pirofosfato y citrato. Esos son como que los iones este, que que me aumentan la solubilidad en los cristales de fosfato. Ahora, aquí viene algo que puede parecer confuso, pero en realidad, pues no lo es. Ya le voy a explicar por qué. Eh, Aquí, en los factores, digamos que maléficos o que permiten la precipitación de los cristales, tenemos en cuanto a los cristales de oxalato, el magnesio. Y en cuanto a los cristales de calcio, perdón, en cuanto a los cristales de fosfato era la vaina, porque, ajá, o sea, en cuanto a los cristales de fosfato tenemos el citrato. Oh, perdón, enredé. Espérate, este aquí está mal. Sí, en cuanto a los cristales de calcio en general. En cuanto a los cristales de calcio en general, o sea, tanto los de oxalato como los de fosfato, el citrato. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué el magnesio? O sea, ¿por qué el magnesio es un factor por aquí protector? Porque los cristales perdón, el magnesio es un factor protector para los cristales de fosfato, pero para los de oxalato el magnesio es un factor maléfico. El punto está en que el magnesio puede, puede funcionar como un agente quelante. Un agente quelante, o sea, para decirlo en palabras un poquitico más, o sea, más sencillas, un agente quelante es un agente que me permite atrapar bueno, sí, que me permite atrapar otra sustancia. Entonces, el magnesio me atrapa, me quela el oxalato. O sea, coge y lo guarda, o sea, lo atrae hacia él y no deja que se vaya. Esto permite que esta sustancia se precipite y se pase de su estado líquido a su estado sólido. En cuanto a los cristales de fosfato, el magnesio no tiene esta propiedad y por el contrario funciona como un factor que aumenta la solubilidad. En cuanto al citrato, yo creo que aquí me equivoqué en esta acá, ignoren. En cuanto al citrato, tenemos que el citrato aumenta la precipitación de cristales de oxalato por el mismo principio. Aumenta o sea, permite que, o sea, funciona como un agente quelante que permite que se precipiten más los cristales de oxalato. ¿Quedó claro ahí o hay alguna duda? Claro, Listo. Bueno, como dije, o sea, en general, la formación de cálculos va a depender entre el cociente de solubilidad y el cociente de precipitación. Vamos a ahondar un poquitico más en otros factores. Entonces, ahorita hablamos sobre el pH. Y como todo en la vida, o sea, como todo en la vida, los extremos
sea, irse de un extremo, o sea, supongamos que este pH es 0, 14, irse hasta hasta este punto o hacia este punto no es bueno, como todo en la vida. Acá en la formación de cálculos también pasa. Tenemos que si tenemos, o sea, valga la redundancia, si tenemos un pH muy ácido, este pH muy ácido va a favorecer la formación de cálculos de cristalina y la formación de cálculos de ácido úrico. Es decir, hacia este extremo se favorece la formación de cristales de cristalina y de ácido úrico. En cambio, si tenemos un pH muy alcalino, tenemos que se favorece la formación de cristales de fosfato y cristales de de estruvita, perdón. Entonces, lo ideal sería mantener un pH, por decirlo así, medio neutro. Igual el pH de la orina no es que sea muy neutro y varía, como dice acá, el pH de la orina puede variar entre 4,5 y 8. Pero como nuestro cuerpo es experto, o sea, un ácido es experto en la producción de ácidos, o sea, el promedio del pH de la orina se encuentra alrededor de 6,10. Entonces, no está bien irse a los extremos en cuanto al pH de la orina. No es correcto irse a los extremos. Lo ideal sería mantener un pH neutro. Un pH más o menos neutro me favorece una mayor solubilidad. Un pH que se va hacia los extremos me favorece la precipitación. ¿Claro ahí o surge alguna duda? Todo claro. Listo. Y finalmente, y creo que es lo más importante porque es como que lo que más nosotros vamos a poder modificar o vamos a poder intervenir clínicamente, es el volumen urinario. Si tenemos un volumen urinario disminuido, reducción del volumen urinario porque el paciente toma poca agua, ¿sí? Generalmente porque el paciente toma poca agua, esto va a favorecer la precipitación. En cambio, si tenemos una estasis urinaria es obstrucción, si tenemos una obstrucción, esto también va a favorecer la precipitación de las sustancias que ahí se encuentran, porque las sustancias van cayendo y van cayendo, y a medida que vayan cayendo más, se van a ir concentrando mucho más. Si tenemos, digamos, un volumen urinario responsable, o sea, bueno, la solubilidad de la orina va a bajar, perdón, la solubilidad de la orina va a subir. Si hay mayor solubilidad, las sustancias se atraen menos unas con otras y hay menor probabilidad de que se junten para hacer el proceso de nucleación. Entonces, en resumen, volumen urinario bajo me favorece la formación de cálculos. En cambio, un volumen urinario alto, si tomamos bastante agua, orinamos bastante, vamos a impedir la formación de cálculos. Es como que la cosa más importante porque es lo que vamos a poder intervenir más desde la clínica. ¿Claro ahí o una duda? Todo claro. Listo. Bueno, ahí que está. Entonces, hay factores, o sea, para los factores de riesgo para la formación de cristales, o perdón, para la formación de cálculos, se dividen en dietéticos y no dietéticos. Los dietéticos son las proteínas animales. Las proteínas animales a la final se van a transformar en ácido úrico, oxalato, sodio, sacarosa y fructosa. Los no dietéticos, como la edad, ahorita en la epidemiología comentamos eso, el grupo étnico, los cálculos renales, si no estoy mal, son más comunes en la población caucásica. Y el sexo, como dije anteriormente, en hombres son más comunes. Entonces, los factores de riesgo son dietéticos, no dietéticos. Y los factores protectores, mierda, me fui.
Dentro de los dietéticos tenemos el calcio, el potasio y el citrato, dentro de los dietéticos. La verdad, yo leí, o sea, en el texto, y fisiológicamente no le dan una explicación a esto, o sea, no hay una explicación como tal fisiológica, sino que sacan estas conclusiones a partir de estudios clínicos, o sea, ensayos clínicos que han demostrado que el mayor consumo de calcio vía oral, no calcio que viene en multivitamina y nada, sino vía oral, favorece, pues, un factor protector para la formación de cálculos, lo mismo que el potasio y citrato. Bueno, ya pasando a la presentación clínica como tal, o sea, cómo el paciente, cómo nos llega a nosotros el paciente con cálculo renal, tenemos que hay dos formas de que nos llegue el paciente. Hay un paciente que llega con un cólico renal, que no sé si el doctor Emilio les haya dicho a ustedes, o sea, no les ha dicho ese refrán, que el cólico hepático, o sea, el cólico del hígado, es un cólico apático. O sea, la persona llega como que no, me duele aquí y tal, ya normal, no llega como que con más alboroto, por así decirlo. En cambio, el cólico nefrítico, que es el del riñón, es un cólico frenético. Es decir, ese cólico es tan fuerte que el paciente va a llegar retorciéndose del dolor. O sea, es un dolor full fuerte. En ese orden de ideas, la presentación clínica pues, o sea, puede ser como que dos extremos. Paciente que llega retorciéndose del dolor por un cólico renal, o paciente que llega con hematuria macroscópica indolora. Es decir, paciente que nos llega diciendo, no, doctor, lo que pasa es que orine sangre. Punto. Ya. ¿Te duele? No, no, no te duele. Eso es lo que te va a decir el paciente. Entonces, los extremos son un dolor extremo y un dolor ausente, por así decirlo, pero acompañado de hematuria macroscópica, es decir, orina en la, perdón, sangre en la orina, visible. Ante estas dos presentaciones clínicas, nosotros debemos realizar diagnósticos diferenciales. Nosotros antes de decir que es bueno, nosotros podemos sospechar primero una litiasis renal. Sin embargo, se deben establecer diagnósticos diferenciales o cosas que se deben descartar. En el caso que nos llegue un paciente con un dolor agudo, o sea, full fuerte, va a depender primero de dónde se aloje el cálculo. Si el cálculo se aloja en la unión ureteropélvica derecha, el patrón de dolor va a ser 1. Ese patrón de dolor, la unión ureteropélvica derecha, pongamos que este es el abdomen de un paciente. Esto es, pongamos que este es derecho y esto es izquierdo. Bueno, de hecho es al revés. Este es derecho y este es izquierdo. La unión ureteropélvica derecha, supongamos que están las rejas costales. Ureteropélvica derecha se va a ubicar como por aquí más o menos. La unión ureteropélvica derecha se va a ubicar por aquí más o menos. Y por aquí vamos a tener también el páncreas y un poquitico más arriba vamos a tener el hígado. Entonces, un dolor que el paciente nos diga, doctor, me duele ahí, tengo un dolor fuerte ahí, la vaina. Nosotros debemos descartar colecistitis aguda. Que la colecistitis es una obstrucción de un conducto, ya se lo veremos ahora en quinto, es la obstrucción de un conducto que cuando se obstruye también provoca como que, o sea, provoca el mismo dolor que del cálculo. Ese conducto eh, se va a encontrar, o sea, un conducto similar se va a encontrar en el hígado que comunica con el intestino y otro del páncreas que comunica con el intestino. O sea, son dos conductos que están ahí que se pueden obstruir y del dolor de la obstrucción también va a ser similar al del cálculo renal. Entonces, si el cálculo obstruye el punto donde cruza el borde pélvico derecho, suponga que aquí está el ombligo, este es el ombligo. Si el cálculo obstruye el punto en el que cruza el borde pélvico derecho, que aproximadamente estaría por aquí,
se puede confundir con apendicitis aguda. El apéndice está por acá más o menos, lo voy a poner en negro. El apéndice está por aquí más o menos. Entonces, si hay una obstrucción a este nivel más o menos, ahí se ve que está muy proximal. Entonces, al estar muy proximal, puede que se confunda el dolor y se debe descartar también apendicitis aguda. Si se obstruye un punto, o sea, un punto donde cruza el borde pélvico izquierdo va a estar por aquí más o menos. Por ahí vamos a tener una parte del colon que se llama colon sigmoide. Esa parte del colon es donde aparece con mayor frecuencia la diverticulitis, que pues ya eso pues, lo verás en quinto un poco mejor, que es como que son como que agumbamientos del intestino y ellos se suelen inflamar. Entonces, si se presenta ese patrón de dolor ahí donde cruza el borde pélvico izquierdo, se debe descartar también diverticulitis aguda. Son como que diagnósticos diferenciales que uno debe establecer dependiendo del patrón de dolor. Y otros diagnósticos diferenciales serían infección de vías urinarias, pielonefritis, herpes zóster, úlceras duodenales, emergencias ginecológicas y otras causas de estenosis. ¿Tienes alguna duda con respecto o sea, a la presentación del cólico renal y su diagnóstico diferencial? ¿Cómo así que herpes zóster? O sea, como eso que tiene que ver. La verdad, no sé. La verdad, o sea, lo acepto, no sé. Yo lo coloqué porque está en el libro. Pero el herpes zóster es un virus. La erupción sarpúdida en a la piel, es causada por el virus de la varicela, herpes zóster. O sea, la verdad, no sé. Pero ella, o sea, estaba ahí O la, sea, pero en el en herpes se el- ven lesiones en la piel, en los cálculos no, sí. o sea, o sea, la verdad, no te sabría argumentar eso. O sea, el del herpes zóster no te lo sabría argumentar, pero sí estaba en la lectura. O sea, sí estaba en el libro, está claro, hay que decir herpes zóster. No, pero lo que tengo acá abierto. Y paso un momentico la grabación. Bueno, pasando acá, pues con el otro, o sea, ¿tienes alguna otra duda con respecto a esto? O sea, aparte de lo del herpes zóster que ya dije que iba a buscar ahorita sobre eso. No solo eso. Dale, listo. Entonces, en cuanto acá a la hematuria macroscópica indolora, que es ese paciente que llega pues o sea, literalmente como que orinando sangre sin dolor, debemos establecer diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles son estos diagnósticos diferenciales? Quistes renales, algunos quistecitos que salen pues en el parénquima renal, neoplasias renales, tumores que pues, se encuentran en el riñón, tuberculosis renal, también puede estar ese caso, o una infección de vías urinarias. En este pues apartado son diagnósticos un poco más, no sé, digamos que no se pueden sacar tanto por la clínica como tal, o sea, haciendo maniobras y la vaina, sino que son cosas como que más de imagen, a excepción de la IU, pues. Son cosas como que más de imagen, la genealogía. Bueno, pasando acá al patrón de dolor, tenemos que el patrón de dolor de la litiasis renal, primero que todo va a depender del punto en el que se encuentre el cálculo, en donde esté obstruyendo el cálculo, porque él comienza a doler es cuando obstruye, cuando molesta, cuando toma las paredes y las rasca, o o sea, cuando al obstruir el flujo aumente la presión intraluminal del uréter
y provoque distensión del uréter. Porque el uréter, o sea, como la mayoría de vísceras, por ejemplo, el hígado no duele. Lo que duele del hígado es la cápsula hepática. Cuando se distiende el hígado es que duele. Lo que pasa es que cuando se distiende el uréter es que duele. Y cuando se arrancan las paredes, pues también. Bueno, es un dolor, o sea, un patrón de dolor que es progresivo, o sea, va aumentando a medida que va pasando el tiempo. Llega a un límite que es 10 de 10, el paciente lo describe como que el peor dolor de su vida. Es tipo cólico, puede tener irradiaciones. O sea, el paciente lo puede sentir en la espalda, pero siente que ese dolor le coge hacia la barriga. El paciente lo puede sentir en el abdomen, pero siente que lo coge hacia los genitales. Y en el caso de los hombres, esa irradiación se va a dar hacia la región testicular, hacia esta región de acá. Y en el caso de las mujeres, esa irradiación se va a dar hacia la parte de los labios mayores. Eso se relaciona pues con el nervio ilioinguinal. No, perdón, el nervio genitofemoral. Eso se relaciona por la rama genital del nervio genitofemoral, que pues, o sea, aquí están los riñones, supongamos, aquí están los riñones. Detrás de los riñones va saliendo el nervio genitofemoral, ilioinguinal, por acá el nervio femoral y el nervio obturador que coge como por la parte interna de la pelvis. Hay ramos del nervio genitofemoral que también pues van como que a darle inervación al uréter. Y entonces, como el dolor, o sea, el nervio, sin importar cuál sea el punto en el que lo estimules, el nervio va a doler en su nacimiento. Es decir, si tú te golpeas en la región testicular, el dolor va a ser similar al de o el patrón de dolor va a ser similar al de un cólico, este, nefrítico, porque hay inervación compartida con el uréter y viceversa. En la mujer esta irradiación va a ir hacia los labios mayores, en el hombre va a ir hacia la región testicular. Es un dolor intermitente, o sea, en algún momento cesa, en otro momento es más fuerte. Hay concomitancias. Concomitancia significa cosas que lo acompañen. Estas cosas son náuseas, o sea, es un dolor muy fuerte que incluso puede hacer a los pacientes vomitar. Se puede acompañar de un ilio paralítico, que es, o sea, ausencia de posiciones. El mismo dolor va a provocar un reflejo que se conoce como reflejo, si no estoy mal, es reflejo renorrectal o reflejo, no, perdón, reflejo uretero rectal o algo así, no me acuerdo. Tal es como un reflejo que sale de los uréteres, o sea, fibras que salen de los uréteres llegan hacia la médula y cuando están en la médula salen otras fibras que llegan hacia la región del recto e impiden que se dé la deposición o sea, que el paciente vaya al baño. Esto es muy raro, pero puede pasar. Algo similar pasa en el caso de la apendicitis, cuando hay irritación peritoneal, y ese reflejo se conoce como peritoneo o recto peritoneal, creo que se conoce ese reflejo. También hay otro reflejo que se conoce como reflejo uréter renal, que es que cuando en cualquier punto, voy a borrar, supongamos que este es el uréter. Aquí está el riñón, aquí está el riñón, y este es el uréter. Baja por aquí atrás. Supongamos que se da una obstrucción del uréter a este nivel. Al darse una obstrucción del uréter a ese nivel, se va a provocar dolor. Ese dolor va a viajar hacia la médula, y una vez que llega a la médula, sale mediante fibras parasimpáticas y me constriñe tanto a la arteriola aferente como a la arteriola deferente. Eso va a impedir que se forme más orina. Entonces, cuando hay una obstrucción renal por un cálculo u otro mecanismo, va a haber una
o sea, se va a constreñir la arteriola aferente y la arteriola deferente, por lo que se va a producir menos orina. Eso se conoce como reflejo uréter renal. ¿Tienes alguna duda, pregunta con respecto a eso? Ninguna. Listo. Bueno, el diagnóstico, o sea, para diagnosticar litiasis renal, o sea, el diagnóstico primero, o sea, la orientación va a ser la anamnesis. Uno primero como que le pregunta al paciente como que ven acá, cómo es el dolor, cómo esto, cómo comenzó todo y tal. El paciente le describe a uno el dolor y el dolor es muy característico, la verdad, muy característico. Después uno con la sospecha realiza la exploración física. En la exploración física uno le palpa los puntos ureterales, los estrechamientos ureterales, perdón, uno los palpa. Si el paciente refiere dolor en un punto ureteral, ya eso nos enfoca mucho más. Y también un examen de orina, la tirilla reactiva de orina, que es un examen rápido, también nos puede orientar. Sin embargo, lo que nos confirma el diagnóstico es la imagenología, pero no se debe esperar el estudio de imagenología para comenzar el tratamiento. O sea, este, el paciente se está retorciendo del dolor, está ahí retorciéndose del dolor y uno no le va a decir como que no, espérate a que salga la orden de imagen para poder darte algo para el dolor. No, o sea, el tratamiento debe comenzar solamente con la clínica. Y la imagenología solamente lo usamos para confirmar o para descartar el diagnóstico. Entonces, en cuanto a las imágenes, tenemos que hay como que tres imágenes principales, por así decirlo. La tomografía computarizada helicoidal es el estudio de preferencia. Tiene alta sensibilidad. Alta sensibilidad significa que, supongamos que una prueba tiene una sensibilidad del 99%. Significa que por cada 100 pacientes, la prueba va a detectar 99 enfermos. Eso hace parte, o sea, eso significa sensibilidad. No requiere contraste. El contraste es un líquido que se suministra vía endovenosa o vía digestiva, o sea, se lo inyectamos en la vena al paciente o se lo damos para que lo tome, depende de qué estudio vayamos a hacer. Y el contraste me va a iluminar las arterias. Por ejemplo, se me perdió el mouse. Aquí, esto aquí esto parece vena, esta parece la vena, esta aquí es la vena renal, esta es la arteria, esta es la aorta. La vena acá, o sea, si le daríamos un contraste al paciente, la vena se vería mucho más clara, o sea, se vería blanca, al igual que la arteria. Estos son medios de contraste. La ventaja de esto es que no requiere medios de contraste porque muchos pacientes pues no toleran bien el medio de contraste. Y también que me detecta cálculos de hasta 1 milímetro. Aquí se ve un cálculo. En este estudio de imagen, acá se ve un cálculo. Y como ves este cálculo, o sea, que alguien no se dé cuenta de eso porque literalmente no ve la imagen. Ese calculito que está ahí, que es eso blanquito que se ve claro ahí, o sea, es muy sensible, o sea, es fácil de observar a simple vista. Y eso me va a permitir detectar cálculos de hasta 1 milímetro. O sea, no, me detecta cálculos muy pequeños. La radiografía de abdomen simple también se usa, que es esta que está acá arribita, esta es la radiografía simple de abdomen. También se usa, pero no son de preferencia. O sea, no es como que sirva. Son menos sensibles, la sensibilidad es mucho menor, sensibilidad es mucho menor, y pueden pasarse por alto cálculos en el riñón o en el uréter. O sea, cálculos que tengamos en el riñón o en el uréter se pueden pasar por alto. Por ejemplo, aquí hay un cálculo. La verdad, si no estuviese la flecha, yo no lo fuese visto. Es este chiquitico que está acá, no sé si lo alcanzas a ver. Chiquitico blanquito que está acá. La voy a eliminar, voy a borrar para que lo vean mejor. Este chiquitico que está acá. Eso es un cálculo. O sea, mucho menos sensible, no se ve bien las cosas.
Entonces, por eso es que no se prefiere tanto la radiografía simple de abdomen. Sin embargo, hay casos en los que no podemos ni usar tomografía computarizada helicoidal ni radiografía simple, porque ambos emitirán como cierto tipo de radiación hacia el paciente. Y en los casos en los que tenemos que evitar radiación, principalmente es la ecografía. La ecografía son ondas sonoras y eso evita radiación. Entonces, en pacientes embarazadas se tiene que usar ecografía. No se recomienda ni la tomografía helicoidal ni la radiografía simple. Pues, o sea, como ya sabemos, si le tiramos radiación al producto de la gestación, que está como que, o sea, se está gestando, valga la redundancia, podemos causar teratomas. Y pues, eso sería una iatrogenia grande, o sea, es algo que debemos evitar. Entonces, si este es poco sensible, la ecografía es mucho menos sensible y solo se puede obtener información del riñón y del segmento proximal del uréter. O sea, si hay una obstrucción en la parte, digamos, no sé, cuando ya el uréter se vuelve intrapélvico, no vamos a poder ver eso porque la ecografía no nos va, o sea, el ecógrafo no va a llegar hasta allá. Entonces, es mucho menos sensible, tiene muchas limitantes, pero si queremos evitar radiación, lo podemos usar. ¿Alguna pregunta o tienes todo claro? O sea, este, ahí prácticamente no se ve la de la radiografía simple, entonces, para que haga ecografía si se ve menos que es. O sea, como te dije, si es una paciente embarazada, yo no le puedo hacer rayos X. Ajá, pero no se va a ver nada, ¿o sí? Se puede ver, Porque o eso no se ve casi. sea, si es un cálculo, no sé, pongamos que este cálculo mida 2 milímetros, 2 milímetros, supongamos que ese cálculo mida 2 milímetros, pero hay cálculos que miden hasta 4 centímetros. Ya con la ecografía ya ese cálculo se ve ya. Ah, ok. Y también si el cálculo, supongamos que está acá en la pelvis renal, supongamos que está aquí, mucho mejor lo va a ver la ecografía. Pero si el cálculo se Entonces, ubica por acá, por la región intrapélvica, ya es un poco más complicado. igual siempre hay que hacer una, o sea, siempre hay que ver imágenes para confirmar, o puedo yo decir que son cálculos, aunque no vea las imágenes. No, o sea, para confirmar el diagnóstico tienen que tener un estudio de imagen. Hay que tener un estudio de imagen. Porque, o sea, cálculo renal, o sea, es como decir que un paciente tiene infección si no veo o si no cultivo la bacteria. ¿Sí me entiendes? O sea, para decir que un paciente tiene una infección bacteriana, yo debo, mira, o yo debo realizar el urocultivo y debo aislar el microorganismo. Lo mismo pasa con el cálculo. Para yo decir que un paciente tiene cálculos renales, debo mirar el cálculo. Ok. Entonces, igual la tomografía computarizada helicoidal es como que el que más se usa, es el estudio de preferencia. Y el helicoidal hace referencia pues a la forma en la que se dirigen los rayos. O sea, es una tomografía computarizada, pero es helicoidal. La helicoidal hace referencia a la forma en la que se dirigen los rayos. Igual como tú dices, o sea, si es una paciente, digamos, o sea, es tan salada que es una paciente embarazada y se le obstruye la parte intrapélvica del uréter, ya, y sí, pobre paciente. La verdad, hasta ese punto no sé qué estudio se le podría realizar a la paciente. Si de pronto se le hace una cistoscopia, o sea, no sé, se mete una camarita por la uretra, se mete una camarita por la uretra y se va mirando hacia o sea, se mira la vejiga, por lo menos para ver si se ve el cálculo en la porción intramural del uréter. La ecografía nos cubre como del riñón hasta antes que se vuelva intrapélvica. Eso es lo que yo supongo, que sería una paciente embarazada en esos casos. Igual la probabilidad es que eso pase, o sea, full baja. La mayoría, y como dije anteriormente,
La litiasis renal es más común en hombres, los hombres no se embarazan. Partiendo de ese punto, ya lo sacamos a la mayoría con tomografía computarizada y tal. Claro, ahí. Sí, Bueno, en cuanto a la intervención hago referencia al tratamiento. Entonces, para intervenir al paciente, se ha demostrado que la administración parenteral de antiinflamatorios no esteroideos como el ketorolaco son tan eficaces como los opioides para aliviar síntomas. O sea, estos son los AINES. El ketorolaco es un AINE, no me acuerdo de qué familia de los AINES es ahora. No me acuerdo de qué familia de los AINES es ahora, pero es un AINE. Son tan eficaces como los opioides, o sea, como no sé, la morfina, o la morfina, no sé, no creo que se use para una cuadro de diálisis renal. Como el tramadol, que es como el que más se usa. Los opioides son tan eficaces como el tramadol para aliviar los síntomas, pero se deben evitar en falla renal crónica e hipertensión arterial. ¿Sabes por qué se deben evitar en falla renal crónica? Voy a pasar la grabación. Los AINES son inhibidores de la COX. La COX, a la larga, o sea, hay varios pasos, pero a la larga me va a convertir el ácido araquidónico, o sea, se va a encargar, o sea, van a estar en algún punto de la conversión de ácido araquidónico a prostaglandinas. Prostaglandinas. Hay varias COX, COX-1, COX-2, la constitucional, la otra, o sea, no importa. El punto es que me van a inhibir la producción de prostaglandinas. Entonces, las prostaglandinas son vasodilatadores de, de las arteriolas, tanto aferentes como eferentes. Entonces, al haber menos prostaglandinas, va a haber menor vasodilatación. Y al haber menor vasodilatación, se van a constreñir las arteriolas. Entonces, vamos a provocarle como que una injuria renal al paciente. Entonces, esa es como que la razón por la cual no se deben suministrar AINES en pacientes que tengan, pues, falla renal crónica e hipertensión arterial. El tratamiento se debe enfocar en mantener la euvolemia. La euvolemia se refiere como que al volumen de sangre normal, o sea, que el paciente tenga buen volumen sanguíneo. Si el dolor se puede controlar de manera adecuada, es decir, si el paciente, pues, le logramos controlar el dolor y el paciente toma líquidos vía oral, el paciente no está vomitando, no está expulsando los líquidos. Bueno, o sea, el tratamiento general eh, o sea, el tratamiento se debe enfocar primero, reducir el dolor. Segundo, se debe mantener la euvolemia, o sea, mantener la volemia normal, el volumen sanguíneo normal del paciente. O sea, si el dolor se puede controlar de manera adecuada, o sea, controlamos el dolor, el paciente no siente dolor, o sea, no siente un dolor incapacitante, más bien, y que el paciente no esté vomitando los líquidos que le estemos dando, que él pueda tomar su líquido vía oral, comer vía oral, todo bien, se evita la hospitalización. Mandamos al paciente para la casa y listo. Sin embargo, para hacer esto, debemos tener ciertos criterios. Si el cálculo mide menos de 5 milímetros, se puede eliminar espontáneamente, es decir, el paciente puede orinar sin ningún problema. Pero se debe realizar procedimiento quirúrgico cuando estemos ante los siguientes casos. Si el cálculo del paciente no se ha expulsado en 4 semanas, es decir, nos llega el paciente un episodio agudo, se evitó hospitalización, se mandó el paciente para la casa, no tenía como que otros antecedentes o otras cosas que complicaran su cuadro, lo mandamos para la casa, cálculo menor de 1 centímetro, por cierto, un cálculo menor de 1 centímetro,
Si el paciente no ha expulsado este cálculo en menos de 4 semanas, se le tiene que hacer procedimiento quirúrgico para la extracción del cálculo. Si el paciente tiene un dolor incontrolable, se le debe extraer el cálculo. Si hay sepsis urinaria, se debe extraer el cálculo. Si el cálculo es mayor a 1 centímetro, se debe extraer el cálculo. Si el paciente tiene un solo riñón, se debe extraer el cálculo. Y si el paciente tiene insuficiencia renal, se debe extraer el cálculo. Eh, en todos los casos, la insuficiencia renal, pues, o sea, hay nefronas malas, no queremos dañar las que nos quedan. En el caso de un paciente que tiene un solo riñón, no queremos, o sea, o si no intervenimos la litíasis renal, se puede provocar una hidronefrosis, es acumulación de agua en el riñón, el paciente no tiene más, o sea, por dónde más expulsar el agua. Litíasis mayor a 1 centímetro, muy poco probable que lo expulse, así que mejor es evitarle como que todo ese dolor al paciente y sacárselo o hacer un procedimiento quirúrgico. Sepsis urinaria, tenemos que actuar rápido porque el cálculo no puede, o sea, puede provocar que la orina se estanque y funciona como un medio de cultivo. Y dolor incontrolable porque, o sea, la máxima de todo tratamiento es mejorar la calidad de vida. Y el dolor no es calidad de vida. Y como, o sea, regla general es esta. Si no se expulsa menos de 4 semanas, o sea, fuera de todas estas excepciones que están acá mencionadas, si no se expulsa dentro de 4 semanas, se debe retirar. Entonces, mientras esperamos que pasen las 4, perdón. O sea, mientras estamos en el episodio agudo y vemos que el paciente tiene incapacidad para la expulsión del para el drenaje de la orina, luego podemos poner al paciente un catéter ureteral. Un catéter ureteral, o sea, puede ser, digamos, un catéter doble J. Catéter doble J es un catéter que va desde el riñón, y llega hasta la vejiga. Entonces ya se vuelve el punto de obstrucción, el catéter. El catéter toma la orina desde acá, desde el riñón, y lo lleva hasta la vejiga. Normal. O sea, en ese punto, en ese punto se aliviaría como que el flujo urinario. Eso en cuanto a un catéter ureteral. En los casos en los que el catéter ureteral no se pueda poner porque el cálculo es muy grande, o no sé, o algún defecto anatómico del paciente, podemos usar una sonda de nefrostomía. La nefrostomía es como que una punción, o sea, literalmente como que le puyamos el riñón al paciente. Bueno, el riñón no, le puyamos la vejiga. Bueno, me surgió la duda, no sé si es la vejiga o si es el riñón lo que se funciona. Voy a buscar. Porque me surgió la duda. Nefrostomía. Ah, bueno, sí es la vejiga. Perdón, sí es el riñón. Tomamos o sea, aquí se ve, aquí se ve. Se funciona la pelvis renal y se saca la orina directamente desde ahí hacia una bolsita que el paciente va a tener afuera. El catéter doble J, es este que está acá. Toma la orina directamente del riñón, se huela la obstrucción que puede haber acá y la lleva directamente hacia la vejiga. Esas son como que aquí se ven en una rayos X de abdomen, aquí se ve también. Esas son como que las alternativas que tenemos como que para sopesar el cuadro mientras tanto. La solución definitiva, la forma como vamos a eliminar el cálculo son estas dos. La litotricia para cálculos menores a 2 centímetros. La litotricia es un procedimiento mediante el cual colocamos un transductor de ondas de choque. Es como un aparatico que se le coloca al paciente. Ese aparatico lleva como que vibración u ondas de choque y eso destruye los cálculos. Eso solamente se puede usar en cálculos menores a 2 centímetros. Si el cálculo es mayor a 2 centímetros, sí toca rajar al paciente, o sea, toca hacerle una nefrolitotomía percutánea, que es rajar al paciente, es decir, cortarle la piel, tejido subcutáneo, la vaina hasta llegar al riñón
tomar hasta el riñón o el uréter, pues lo que se vaya a sacar. Se toma el cálculo y se saca. O sea, la nefrolitotomía percutánea es rajando. La litotricia no es rajando. La nefrolitotomía percutánea es para cálculos mayores a 2 centímetros. ¿Alguna pregunta? No, ninguno. Estamos terminando ya. Bueno, en cuanto a los estudios bioquímicos y metabólicos, o sea, los estudios que le podemos ordenar al paciente, aparte de las imágenes que comenté anteriormente, en el episodio agudo se puede ordenar una tira de orina reactiva. Esto es económico y nos va a ayudar a saber el pH de la orina, si hay nitritos positivos, o sea, cosas así que nos puede como que orientar hacia el, el origen del cálculo, ¿sí? Por así decirlo. O si el paciente tiene infección, un hemograma tipo 4, y el hemograma tipo 4 también nos va a mostrar leucocitos. Y eso pues nos va como que a orientar también si el paciente tiene una infección, cómo está el paciente de hemoglobina y la vaina. Un creatinina urea para ver función renal. Si es un paciente en falla renal, toca, o sea, esto es diferencial porque si es un paciente en falla renal, se debe operar. Si el paciente no tiene falla renal y no tiene ninguno de los impedimentos que se muestran acá, se puede esperar las 4 semanas para ver si lo expulsa. Un ionograma para ver cómo está el paciente en cuanto a iones en sangre. Y si se dispone del cálculo, se demanda al laboratorio, o sea, al laboratorio de patología para ver el origen del cálculo y así sacar como que conclusiones. En cuanto a los estudios bioquímicos y metabólicos, tenemos que el estudio metabólico se realiza o sea, 3 meses luego del episodio. 3 meses luego del episodio de la obstrucción del cálculo, se expulsa y la vaina, se debe realizar un estudio metabólico. La intención del estudio metabólico es encontrar la causa de la formación de los cálculos. El estudio metabólico no se le va a mandar a todos los pacientes. No se le manda a todos los pacientes. La indicación para el estudio metabólico es que el paciente tenga antecedentes de litiasis, presencia de litiasis bilateral, enfermedades inflamatorias del intestino, antecedentes de operación bariátrica, alteraciones asociadas a la litiasis, como hiperparatiroidismo primario, gota, acidosis tubular renal y esta que está acá. O sea, estas son como que las indicaciones para el estudio metabólico. No se le va a hacer a todos los pacientes, sino a aquellos que sospechemos que hay como que una causa subyacente, como que algo que no nos cuadra. O sea, no es normal que un niño tenga cálculos renales. No es normal que mi familia tenga bastantes antecedentes. No es normal que me salga cálculo en los 2 riñones. O sea, cosas así. Ahí es donde debemos buscar la causa de la litiasis renal o la causa de la formación de los cálculos. Para ello se busca el perfil bioquímico sanguíneo con pH. Sabemos pH sanguíneo. Y miramos los electrolitos en sangre y además de algunas sustancias bioquímicas. El parcial de orina eh, para pues mirar el pH y cosas así en la orina. El urocultivo para descartar la infección y los electrolitos en orina. También para mirar como que cuál es el electrolito que más está ahí. Entonces eso nos va a orientar hacia pues, la causa como tal. Esto es como un algoritmo que hice. Si encontramos que el paciente tiene hipercalciuria, o sea, si tiene mucho calcio en la orina, debemos luego buscar si el paciente tiene mucho calcio en la sangre o si tiene el calcio en la sangre normal. Si el paciente tiene mucho calcio en la sangre, debemos descartar hiperparatiroidismo primario, mieloma múltiple. ¿Sabe lo que es el mieloma múltiple? Bueno, sigo. Mieloma múltiple y otras causas de hipercalcemia. El mieloma múltiple es una afectación, por así decirlo, de las células plasmáticas, que pues va a llevar a la alteración de múltiples, o sea, va a afectar principalmente el sistema musculoesquelético, va a provocar lesiones en sacabocados, eh, y me va a afectar principalmente la producción de calcio, o bueno, me va a aumentar la excreción de calcio por parte de los huesos, y ese calcio me puede provocar hipercalcemia.
Hay una mnemotecnia en mieloma múltiple que es CARP, creo que es así, significa calcio, este, bueno, no recuerdo cómo es la mnemotecnia, la voy a buscar. A ver, cangrejo, mieloma múltiple. CARP. Hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones en hueso, lesiones en sacabocados. Eso es como que una, una, una cosa que me orienta en cuanto al diagnóstico de mieloma múltiple. Cuando vemos estos estas cuatro cosas, pues nos orientamos el diagnóstico de mieloma múltiple. Bueno, si tenemos un paciente normocalcémico, debemos ya buscar la afectación en el riñón. Entonces, primero, ácido tubular renal, niveles de fosfato bajos, riñón en esponja medular, que es una afectación anatómica del riñón que pues, me va a predisponer a la formación de cálculos, diabetes, artritis reumatoide juvenil, uso prolongado de fluorosemida, y finalmente, ya cuando no tenemos como que más nada que atribuirlo, le colocamos hipercalciuria idiopática. Es un nombre bonito decir como que no sabemos qué lo está causando. Si tenemos una hiperoxaluria, debemos descartar si es primaria o es adquirida. Tenemos que buscar también si hay una hiperoxalemia, o sea, si tenemos mucho oxalato en la sangre. La primaria o sea, la primaria puede ser de tipo 1 o de tipo 2 y ambas se diagnostica con biopsia hepática. Sabemos si en el riñón hay deficiencia de una enzima, o sea, la tipo 1 es una enzima y la tipo 2 es otra enzima, ahora mismo no recuerdo el nombre de las enzimas, pero en la hiperoxaluria primaria es por eso, o sea, es afectación enzimática. Esto es más común en niños, porque se va a presentar desde edades tempranas de la vida. Las adquiridas pueden ser por fibrosis quística, enfermedad renal celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedad ileal. Las adquiridas sí se pueden presentar como que en cualquier etapa de la vida, no necesariamente en la niñez. Si vemos hipocitraturia, citrato bajo en la orina, debemos también descartar acidosis tubular renal, enfermedad renal crónica, el uso de tiazidas, si el paciente está en inanición, si hay un síndrome de malabsorción intestinal, o si hay hipocitraturia idiopática que aplica lo mismo, como que no sabemos por qué está, vamos a colocar hipocitraturia idiopática. Bueno, en cuanto a la litiasis úrica, tenemos que también buscar si hay hiperuricemia, o sea, si hay ácido úrico alto en sangre, o si el ácido úrico está normal en sangre o normal en la orina. No, perdón, hiperuricemia sí, hiperuricemia es en sangre. Entonces, si hay ácido úrico alto en sangre, puede ser por excesiva ingesta de proteínas, porque hay una gota, porque hay síndromes mieloproliferativos o por quimioterapia. En general, el ácido úrico se aumenta, o sea, el ácido úrico se aumenta cuando hay catabolismo de los ácidos nucleicos. Cualquier cosa que nos lleve al catabolismo de los ácidos nucleicos aumenta el ácido úrico. Si hay normouricemia, o sea, el ácido úrico está normal en sangre, o si hay normouricosuria, el ácido úrico está normal en la orina. Esto se puede deber también a ingesta excesiva de proteínas o a estados diarreicos prolongados. Finalmente, tenemos que el tratamiento del médico general en consulta externa, las recomendaciones que le debemos dar al paciente es hidratación para que el volumen urinario sea de 2 a 3 litros diarios, que el paciente orine 2 a 3 litros diarios. La restricción de proteínas de origen animal, bajarle un poquitico las proteínas a las carnes. Restricción en la ingesta del sodio, bajarle a la sal. Ingesta normal de calcio. El calcio, como dije anteriormente, oral, es un factor protector. Una dieta rica en fibra,
fruta y vegetales. La dieta rica en fibra me ayuda en la absorción intestinal. Perdón, en la dieta rica en fibra me ayuda en la absorción intestinal. Frutas y vegetales aportan ciertos antioxidantes y vitaminas que son necesarios. Y estudios han demostrado que el uso excesivo de vitamina C se asocia a un mayor riesgo de litiasis renal, por lo que se le debe advertir al paciente que no tome tanta vitamina C, que no la tome en exceso. Finalmente, aquí tenemos un resumen del diagnóstico y tratamiento de la litiasis renal, o sea, etiología, diagnóstico y tratamiento de la litiasis renal, dependiendo del tipo de litiasis. Es un resumen, lo pueden revisar. Y finalmente, muchas gracias. Les va a quedar la grabación, cualquier duda o algo me pueden escribir, los voy a atender. Y pues, listo, ahí les queda la grabación. Hasta luego.